Muy bien, entonces a propósito de lo ya mencionado por parte del Ejecutivo en estas medidas que se van a presentar, ¿no es cierto?, estas medidas legislativas que van a presentar en el Congreso de la República, nosotros queremos hablar sobre los emprendedores, como ustedes ya han podido notar, dar algunos tips, cómo está la situación de los emprendedores, de las pymes, las MIPES, en fin. Y para eso estamos esta mañana con Francisco Marcelo, socio fundador y gerente general de Tema, para hablar sobre el tema. Ahora, si usted es emprendedor y quiere ahondar en el tema y quiere preguntarle algunas cosas o quiere algunos consejos o tiene algunas dudas, por supuesto abrimos nuestras redes como siempre, ya sabe, es @marcandoagenda nuestro Twitter y también nuestro fanpage. Y en pantalla, como ya ustedes pueden observar, está en nuestro WhatsApp para que nos pueda escribir ahí su pregunta súper rápido, 949-665-035. Muy bien, empezamos entonces. Francisco, ¿cómo estás? Muy bueno. Hola Carla, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué te parece este paquete de medidas que está dando el Ejecutivo finalmente para apoyar? ¿Es suficiente, insuficiente? Bueno, la verdad es que para los empresarios tradicionales, de hecho que ya tienen, no sé, 10, 20 años con sus empresas, es una especie de regalo que el Estado esté dando algún tipo de subsidio que de alguna manera ayuda y potencia a las pymes, ¿no? Las MIPES. Pero la verdad es que más allá del dinero que puedan tener para empezar, porque sabemos, y de hecho hay historias emblemáticas de gente que comenzó con cero o en negativo inclusive, es necesario el apoyo económico. Sin embargo, todavía depende de la educación del emprendedor, depende de las condiciones del mercado, depende de las fortalezas que da el mismo gobierno para la formalidad, ¿no? Entonces, hay un montón de emprendimientos que se hacen en el día a día de subsistencia, ¿no? De hecho, los ambulantes, los pequeños negocios, los comercios, los restaurantes, y el apoyo del Estado, o sea, está bien que sea monetario, pero también deberían concentrarse en hacer un entorno favorable hacia la formalidad o hacia, digamos, el comercio justo, ¿no? Entonces, igual la articulación de estas pymes con el mismo Estado, ¿no? Para que sean proveedoras y les paguen a tiempo, no a 60 días, a 90 días, porque al final muchas de estas pymes que tienen la opción de tener clientes por su cuenta y crecer, realmente no terminan quebrando porque no tienen negocios, sino terminan quebrando por periodo de pago, por diferentes competencias no justas, ¿no? Entonces, en verdad, eso está bien que haga el Estado el subsidio directo, pero también se deberían buscar empoderar a estas pymes a través de un entorno más competitivo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas necesitan las pymes para crecer que el Estado no está pensando? De hecho, yo creo que hay un montón de cosas que van por un tema de populismo. Por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, el tema de taparnos los ojos, ¿no? Y no ver lo que pasa en el día a día, en Gamarra, en Villa El Salvador, y de alguna manera pensar de que ahí no hay un montón de empresas y un montón de negocios que realmente son los que tienen que estar impulsados. Pero seamos más claros, cuando tú dices que el Estado o el gobierno se tapa los ojos, ¿es que no está fiscalizando los negocios que debe fiscalizar? ¿O qué es? Más que fiscalizarlos, los tendría que educar y les tendrían que dar las herramientas y la información necesaria. Y a la vez esto tiene que ser transparente, o sea, que se preocupen también por la base de la pirámide, que de hecho el 99% de las empresas del país, o un poco menos de repente, pertenecen a la base de la pirámide, ¿no? Entonces, en verdad, es muy importante que el gobierno también piense cómo hace que esas pequeñas empresas, estos ambulantes, estos pequeños negocios salgan adelante con un entorno competitivo. Yo me imagino que ellos estarán contentos de que les den un subsidio económico, pero ellos saben ganarse su dinero, ¿no? Entonces lo que ellos están buscando es más un entorno competitivo. Ahora, pero para entender, este tipo de subsidio o este tipo de medida que ha dado el gobierno, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo los va a beneficiar? ¿Y cómo de alguna manera los puede ociosear también? También, ¿no? También. O sea, porque claro, si el gobierno te dice yo te voy a dar un subsidio, de alguna manera te va a ralentizar, va a decir, ah, bueno, si me está dando el subsidio, bueno, puedo sobrevivir acá, entonces no tengo por qué esforzarme. ¿Puede pasar eso? Claro, de hecho hay ejemplos como Venezuela, como Cuba, que de alguna manera el tema del subsidio, en vez de motivar a la gente hacia una mayor competitividad, lo que termina haciendo es que al final saben que les va a llegar esta plata de alguna manera
cumpliendo ciertas características, ¿no? En vez de dar dinero, es más, el dar dinero es algo fácil, ¿no? Y de hecho, obviamente, me imagino que la mayoría de las empresas pymes están endeudadas, el dinero les va a venir bien, pero aparte de eso también se debería enfatizar en el tema de la formalidad de estas, en el tema de repente que tengan regímenes más flexibles, que se puedan identificar, que se puedan inscribir. Entonces hay un montón de iniciativas, por ejemplo, la gente que vende productos de pan llevar en los mercados está exonerada de varios impuestos. Pero muchos de, por ejemplo, el impuesto a las ventas, ¿no? El IGB no tienen por qué pagar IGB. Entonces, en verdad, esto se podría usar para formalizarlos a todos. Pero es un tema de comunicación, es un tema de educación, es un tema de mirar hacia abajo, ¿no? Ahora, pero para traducir, digamos, esta norma que ha dado el gobierno, ¿cómo va a funcionar exactamente para que la gente lo entienda? O sea, esta norma que ha dado el gobierno va a funcionar, quiere funcionar como un subsidio a las pymes que cumplan ciertos característicos de ventas, de permanencia en el mercado y de alguna manera que tengan proyectos que sustentar para su crecimiento, ¿no? De hecho, hay toda una parte que en verdad ha estado funcionando bien interesante del Ministerio de la Producción que se llama Innovate Perú, que ha dado subsidios multisectoriales. De hecho, nosotros participamos junto con la Católica y otras empresas en un proyecto sectorial en una industria. Entonces, sí, digamos, esto ha estado funcionando porque buscaron referentes en el mercado de diferentes industrias y les comenzaron a dar un subsidio económico para financiar un proyecto, ¿no? Pero por otro lado, todas las pymes pueden presentar diferentes proyectos, pero lo que necesitan más que dinero, porque yo creo que en verdad trabajando pueden conseguir el dinero, es un entorno competitivo, ¿no? Necesitas que la SUNAT, si tú le ves 50 soles a la SUNAT, te llaman al día siguiente. Cuando hay grandes contribuyentes que le den millones y millones de soles a la SUNAT y los llaman después de años. Entonces, o no les pasa lo mismo que a la pyme, ¿no? O sea, de hecho, te olvidas de pagar no sé, 100 soles a la SUNAT y te llega un mensaje de texto como dueño del RUC, por así decirlo, porque lo tienes que ir a pagar. Y no te dan ni siquiera un día de que lo puedas pasar. Cuando tú hablas de competitividad, estás hablando de flexibilizar algunas cosas. Más allá de la SUNAT, ¿qué podría pasar con estas pymes o MIPES, digámoslo así, para que puedan subsistir en el mercado? Digamos, más allá del subsidio, digamos, porque eso lo que plantea es darle subsidio a algunas empresas o pequeñas, medianas empresas que puedan solventar o sustentar, que puedan ser sostenibles en el tiempo. Eso no es tan fácil tampoco, ¿no? Claro. O sea, de hecho, el subsidio es algo que lo tienes que dar hasta cierto momento y de ahí lo tienes que quitar, porque al final no es real. O sea, de hecho, las maneras más fáciles, o no fáciles, digamos, las maneras más estructuradas de poder motivar a las pymes van por el shock de demanda o el shock de oferta, ¿no? Entonces, el shock de oferta es buscando nuevos mercados para que estas pymes puedan vender sus productos afuera, donde el mercado es muchísimo más grande. Entonces, con eso les aumentas la competitividad y eso ya no es un tema solo de produce, también es un tema de comercio exterior, ¿no? Entonces, y por otro lado, también tienes el shock de demanda, que ahí el Estado puede utilizar temas coyunturales como lo del Mundial, para promover algunos consumos, no sé, en espacios públicos o en programas del Estado también, utilizando, digamos, temas coyunturales como lo del Mundial, ¿no? Ok, pero vayamos a lo práctico, porque tal vez muchas personas que nos están mirando tienen pequeños negocios y quieren salir adelante, ¿no? ¿Cómo podrían salir adelante? ¿Cómo podrían formalizarse de alguna manera? ¿Y cómo la SUNAT podría ayudarlos a formalizarse sin estar detrás de ellos y hacer que quiebren, por ejemplo? Yo creo que pasa por querer hacer las cosas bien y de alguna manera dejarle tener miedo al Estado, que en verdad es comprensible que le tengan miedo al Estado, por lo que te digo de la SUNAT, porque en verdad si uno se pone sobre el radar, también van a estar fiscalizando, ¿no? Entonces, eso es lo que teme el pequeño, el mediano emprendedor. Entonces, pero no le tengan miedo a eso, ¿no? Formalícense, oriéntense. Ahorita lo que sí hay bastante es toda la información que está en internet. Entonces, oriéntense sobre eso, busquen ser formales y afronten el mercado como es, ¿no? O sea, enfrenten al Estado, paguen sus impuestos y al final, si todas estas trabas salen a la luz, es donde se va a terminar generando el cambio, ¿no? Claro, pero el mercado, tú dices, afronten el mercado tal cual es. ¿Cómo es el mercado en el Perú? Es una gran pregunta. El mercado en el Perú es interesante. O sea, de hecho, la gente lo que quiere es pagar menos, ¿no?
O sea, inclusive yo me acuerdo que hemos visto proyectos en donde, por ejemplo, tú vendías, no sé, 1.000 soles y ya pasaba 1.000 soles al mes y no pagabas impuestos porque tienes el RUS, ¿no? Entonces, habían negocios que eran 8 miembros de la familia y los 8 tenían un RUS y en verdad vendían 8.000 soles. Entonces, la única razón por la cual no declaraban esos 8.000 soles era porque ya salían de la exoneración de algunos impuestos e igual tenían que comenzar a pagar otros impuestos, ¿no? Entonces, hay este criollismo que de alguna manera la gente busca pagar menos, que es válido porque hemos estado en situaciones como el terrorismo o la hiperinflación, en donde la gente se recurseaba, por así decirlo. Claro, pero ¿es válido o le está sacando la vuelta a la ley? O sea, lo que pasa es que nunca ha sido válido, pero es entendible en entornos complejos como los que hemos pasado en este país que tenemos, ¿no? Pero hoy por hoy, con la bonanza económica y con el apoyo que se está dando y la apertura de mercados, en verdad sí debería un empresario buscar ser formal. Muy bien, vamos a la práctica entonces, porque ya creo que están entrando las preguntas y creo que aquí es donde enriquecemos el tema. Acá tenemos a un señor que dice: buen día, aquí Leonardo. Muy buenos días, Leonardo. Una empresa que gana 45.000 soles mensuales puede estar en una MIPE, dice. ¿Podría decir los rangos y categorías en las cuales debería estar? O sea, es por UITs, no me acuerdo exactamente cuándo, o sea, una MIPE es hasta 3 millones de soles más o menos. Ya. Entonces, si vende 45.000 soles, estás hablando de medio millón de soles. En verdad, eso es algo bien interesante, porque muchas personas piensan que si ya venden 100.000 soles mensuales, ya no son una pyme. O sea, hace sentido porque son 3 o 4 personas y es bastante plata y dicen, pucha, en verdad, se van a enterar que estoy gastando, entonces no es una pyme. En verdad, el tema de la facturación creo que es hasta 3 millones de soles, entonces Leonardo sigue siendo una pyme, entonces también eso es interesante. O sea, yo los invito a que busquen en internet, en que vean todos estos temas. Ahora, también hay algo interesante, ¿no? Que de hecho yo tengo la suerte de participar en el Congreso viendo también una mesa de pymes ahí. Y hay un tema de que el mismo Estado tiene diferentes clasificaciones de qué es una pyme. A ver, cuéntanos, ¿qué es una pyme para el Estado? ¿Y cuál es o sea, para la SUNAT es un tema de UITs, para el Ministerio de Trabajo es un tema de números de trabajadores, pero ahí pasa lo que te digo. O sea, tú puedes tener a 10 personas de sueldo mínimo y no llegas a, no sé, los 300.000 soles que tendrías que facturar para ya no ser una pyme, pero por número de trabajadores de repente ya no eres una pyme. Es decir, no hay un solo concepto. No hay. No hay un solo concepto unificado en este país para ser una pyme. No hay un solo concepto unificado en este país para decir que es una pyme. Entonces, cuando una persona va a hacer un trámite para hacer una pyme, ¿cómo hace? Lo que tendría que hacer primero es el tema tributario, que es el más complicado. Ahí se tiene que acoger al régimen tributario especial para las pymes, que es la ley REPYME, donde, por ejemplo, pagas solo 15 días de vacaciones al año, una gratificación, no 2, donde no tienes que... La carga laboral inclusive es menor, la CTS no existe, por ejemplo, en ese régimen, y tú puedes estar ahí hasta ser una mediana empresa, que te estoy hablando más o menos los 3 millones de soles. Entonces, eso es es una alternativa formal para estar en regla y de alguna manera sí pagar parte de la carga laboral, pero tampoco la completa, ¿no? Eso es lo tributario, para la SUNAT. Sí. Ya, ¿para el ministerio? Para el Ministerio de Trabajo es por un tema de número de trabajadores, es por un tema de si es temas de producción tipo obreros, de planta, o si es manufactura, o si es más un tema de oficina. Okay. Entonces, ¿cuántos trabajadores tiene que tener para hacer una pymes? Una pyme creo que son hasta 20 trabajadores. Ya, si entonces, se excede de eso... Si se excede ya entrarías a otra categoría. ¿Y los sueldos de cuánto varía? O sea, el sueldo mínimo es el sueldo mínimo. Ya. La gente que está en planta normalmente está dentro del sueldo mínimo, a menos que hayan entornos súper competitivos, que es lo que estamos hablando como ICA, donde hay pleno empleo. Claro. Entonces ahí la gente como... toda la gente está trabajando, entonces no hay mano de obra, entonces el sueldo sube. Ya, pero el sueldo máximo de una pyme, ¿cuánto puede llegar a ser? En promedio creo que están en 1.500, 1.600 ¿Máximo soles, un sueldo máximo? No, o sea, el promedio, ¿no? Ah, el máximo depende, pues, del dueño de la pyme, qué sueldo se quiera poner, porque ahí sí hay... Tenemos una pregunta, me estoy espantando. Buenos días, tengo una botica, fui a una financiera para poder sacar un crédito. No me la dieron porque me dijeron que el negocio debe estar funcionando más de 6 meses. ¿Cómo hago para tener el crédito si tengo todo en regla?
Ese es otro tipo de cosas, por ejemplo. Sí, ¿Cómo claro. acceder a un crédito para poder crecer si los requisitos me atan? De hecho, en el mundo esto es muy interesante porque, por ejemplo, existe el Yunus Bank en la India, que Muhammad Yunus ganó el Premio Nobel de la Paz, haciendo créditos muy pequeños, los microcréditos, a mujeres que eran jefas de familia para que pudieran pagar cosas del día a día o para emprender también, ¿no? Entonces, en vez de regalar la plata, la das en un tipo de préstamo con condiciones muy especiales, ¿no? Una tasa muy baja, pero igual como que les haces dar el sentido del dinero, ¿no? Ujú. Acá lo que yo le diría a esta persona de la botica es que trate de buscar algún tipo de financiamiento paralelo, legal, ¿no? De hecho, hay un montón de financiamiento ilegal en este país también. Es que ese es el problema. Se difunde el tema del financiamiento ilegal porque la gente que lo necesita para crecer no encuentra un lugar de Claro, y ahí es financiamiento donde legal. debía entrar el gobierno, porque de hecho el banco, con toda la razón del mundo, que también es un negocio, pide una serie de requisitos, ¿no? Permanencia en el sistema bancario, un nivel de ingresos, garantías. O sea, el banco sigue siendo un negocio privado, ¿no? El gobierno ahí es donde debería ser más flexible en el tema de crédito. Yo prefiero el crédito antes que el subsidio. Y ahí impulsar que negocios como el que acaba de decir la señora, en verdad, puedan tener un crédito, ¿no? O sea, eso es lo que debería estar haciendo el Estado. Pero ¿qué alternativas, o sea, legales, tiene un microempresario, un pequeño, mediana empresa, si es que no va al banco y no cumple con los requisitos de los 6 meses? En verdad, Ay. hoy por hoy podría ir, si quiere estar dentro del sector financiero formal, podría ser un tema de cajas o cooperativas o similares. O también hay organizaciones y ONGs que de alguna manera, ahorita no recuerdo el nombre exacto, apoyan el tema de emprendimiento femenino, el tema de microfinanciamiento. O sea, todo este tema siempre ha estado en el país, ¿no? Muy bien, pero una cosita antes de ir, porque tenemos una nota que queremos compartir contigo también, es las cooperativas no están, digamos, fiscalizadas por la superintendencia también. Eso es muy interesante. También tengo la suerte de participar en la mesa que está trabajando la ley de cooperativas y ha sido todo un tema porque... Te voy a pedir un segundo porque tenemos actividad del presidente y nos tenemos que ir para allá, pero Dale, espérame un ratito. perfecto. Nos vamos a Cajamarca con Yuli Guevara que nos informa sobre las actividades del presidente. Yuli, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha llegado a Cajamarca para desarrollar un conjunto de actividades. En estos momentos, él ha ingresado a la institución educativa emblemática San Ramón, aquí en Cajamarca, donde ha sido recibido por las autoridades educativas, por el director de secundaria, Eleuterio Guamán García, también los directores de primaria, la directora de pedagogía, el director administrativo, el presidente de la PAFA, y el alcalde escolar. El presidente de la República, Martín Vizcarra, está visitando esta institución educativa. Es una institución emblemática que tiene 187 años, tiene un total de 10 hectáreas y es por eso que esta magnitud, digamos, de la trascendencia de esta visita radica pues en la importancia de la cantidad de alumnos también que demanda, digamos, esta institución educativa y que tiene en estos momentos al jefe de Estado visitando estas instalaciones. Le están mostrando la maqueta de las aulas justamente que hay, le están explicando que tienen 3 locales, decíamos que son un total de 10 hectáreas. Esta institución educativa tiene un total de 48 secciones de secundaria en una institución, en uno de los locales, otras 20 secciones de secundaria, un total de 71 secciones para este año. Estamos hablando de 2.326 alumnos en total. Tienen jornada escolar completa en secundaria y en primaria mañana y tarde. En realidad es bastante amplia esta institución educativa, como decíamos, una de las más antiguas. Él está acompañado del ministro de Educación y otras autoridades, porque también además el presidente de la República va a presidir más tarde el ejecutivo, también en el COAR de esta ciudad, y también tendrá un viaje a Jaén para realizar algunas visitas importantes también respecto a obras que se vienen desarrollando. En estos momentos el jefe de Estado está ingresando a la oficina también de la dirección, donde va a sostener una reunión con las autoridades educativas del colegio, donde también estarán los directores regionales de educación de Cajamarca, en este caso. Es una reunión a puertas cerradas y vamos a regresar más adelante, Carla, con información y el detalle de esta visita del presidente de la República.
Bueno, mil gracias a Yuli Guevara por esta información. Entonces el presidente se encuentra en Cajamarca en una revisión de escuelas y seguramente va a seguir con sus actividades más adelante. Nosotros retomamos nuestro tema. Estábamos conversando con nuestro invitado Francisco Marcelo, socio fundador y gerente general de Tema. Estamos hablando sobre los pequeños y medianos empresarios respecto a esta medida del Ejecutivo de darles un subsidio si es que pueden probar que tienen continuidad en el tiempo. Y ya saben, aprovechen de una vez antes que se termine la entrevista de mandar sus preguntas. Nos habíamos quedado en que las personas... tenemos una pregunta, vamos a aprovechar. Buenos días. ¿Se podría utilizar las órdenes de servicios y las empresas, es decir, clientes, nos emiten para solicitar el apoyo financiero y poder cumplir con la actividad y al cobrarse vía banco, se descontaría automáticamente? Sí, esa es una pregunta muy interesante y muy inteligente a la vez, porque es una herramienta para poder luchar contra el tema de periodos de pago, que como te comentaba es algo que es muy perjudicial para las pymes porque les puede salir una orden gigante y tienen que financiarla ellos y recién le pagan en 90 días, 120 días. Entonces muchos de ellos se endeudan por campañas, etcétera. Entonces están viviendo con intereses altísimos, con el pago detrás, tienen que pagar a sus trabajadores. Entonces la alternativa que existe ahí se llama factoring, ¿no? Que de hecho depende más que de la pyme, de a quién le están vendiendo. O sea, si a quien le están vendiendo es una empresa grande y de presencia en el mercado financiero, la factura tiene un valor interesante para el mercado financiero, entonces puede ser fácilmente descontada. Entonces, si una pyme tiene un negocio con una empresa grande o mediana que tenga algún respaldo financiero, puede, ya por la ley de la factura negociable que salió el año pasado, ir con esa factura a una empresa que haga factoring y le van a poder adelantar el pago de esa factura, inclusive para pocos días después de que le entregue a la institución financiera, descontándole una tasa de interés, ¿no? O sea, eso es una pequeña trampa que podemos hacer también las MIPES y las pymes. De hecho, esa es una estrategia financiera, que de hecho, claro, es una estrategia financiera que sirve para conseguir capital de trabajo. Que de hecho, el capital de trabajo puede ser lo que termine haciendo que una pyme crezca y muera también, ¿no? De hecho, las pymes que se establecen y crecen durante el tiempo son porque han podido jugar con este tema del capital de trabajo y siempre tener financiamiento para sus siguientes pedidos, ¿no? Muy bien. Y bueno, nos habíamos quedado con el tema de la cooperativa porque nos tenemos que ir pronto antes que nos interrumpa por alguna actividad oficial, pero nos habíamos quedado con el tema de la cooperativa. ¿Lo puedes explicar rapidito nomás? Con el tema de los préstamos que pueden tenerlo. Bueno, el tema de las cooperativas es un grupo de gente que coopera, que justamente viene el tema de la cooperativa, de cooperar, por un objetivo común, ¿no? Está muy vinculado con el tema agrario. Post reforma agraria hubo un montón de cooperativas de estos anteriores campesinos o gente que trabajaba en los latifundios y se generaron bastantes cooperativas. De hecho, una de las empresas más reconocidas en el tema lácteo nació de una cooperativa en Cajamarca, ¿no? Entonces, es la empresa Laibe. Entonces, en verdad, hay un montón de cooperativas a nivel mundial que han funcionado muy bien. En Europa, varias de las empresas grandes vinieron de cooperativas y funcionan muy bien. Pero acá en el país recién se está trabajando en el Congreso una ley de cooperativas, ¿no? Entonces, todo está ambiguo por el momento. Aquí ambiguo, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Francisco Marcelo, socio fundador y gerente general de Tema. Si va a tener su empresa, asesórese bien, sobre todo mediana y pequeña empresa, porque siempre hay formas de subsistir.